Hola, señor, ¿sí me escucha? Póngame un thumbs up si me escucha. Perfecto, ahorita damos inicio. En unos momentos vamos a dar inicio a esta clase con el Padre Ben. Agradecemos a las personas que se están conectando por Zoom. En el Facebook tenemos el enlace y en unos minutos daremos comienzo. Gracias por sintonizarnos y por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Es muy importante que el Señor nos ha dado esta oportunidad de seguir adelante, conociendo un poquito nuestra fe, apreciando un poquito más los misterios que celebramos en la iglesia y también apreciando también la vida moral de la iglesia y luego la vida de oración. Estos 4 pasos están muy ubicados en el catecismo de la iglesia. Lo que aprendemos la fe, lo que creemos la fe, lo que celebramos los sacramentos, lo que vivamos la vida moral
y cómo oramos la oración. 4 pasos aquí en el catecismo de la iglesia. Entonces hemos empezado de hablar, sobre todo en la semana pasada, cómo se puede prepararse mejor para la Santa Misa. Porque cualquier invento importante en nuestra vida, una ocasión sobresaliente de nuestra vida, se prepara. Uno se prepara para casarse. Uno se prepara para ir al colegio. Los médicos tienen muchos años de preparación para recibir la licencia de ser un doctor en la medicina. Así también los que van para ser abogados. Todo el mundo tiene momentos muy importantes para prepararse para su carrera o su vocación. En la semana pasada yo hice un hincapié sobre cómo un sacerdote se prepara. Muchos años en el seminario, preparando en el mundo de teología, de filosofía, de las ciencias humanas. Uno se prepara porque es algo importante. Pero los sacramentos son espacios para que encontramos un Dios vivo. Los sacramentos nos ayudan a recibir a nuestro Dios, la vida divina, la vida de gracia, la vida sobrenatural, la vida de los santos, la vida de los ángeles. Los sacramentos nos ayudan a recibir gracia sobre gracias. Por eso, para recibir estos sacramentos, la vida sobrenatural, uno tiene que prepararse. Si los seres humanos preparemos muchos años para nuestras carreras humanas, entonces es muy importante que se prepara muy bien para la celebración de los misterios de la salvación. Hemos hablado sobre el bautismo. La semana pasada empezamos con la Eucaristía, la Santa Misa, y hemos dicho que la Santa Misa es la fuente y la suma de vida cristiana. Todo lo que hagamos nos lleva a la Eucaristía, y desde la Eucaristía se nutre la vida que vivamos. Es la fuente y es la suma. Ahí se nutre toda la vida cristiana que nos ayuda a poder recibir la vida de Dios. Preparándose es algo importante para la Eucaristía. Hemos dicho también que se prepara físicamente, materialmente, espiritualmente. Pero una cosa tan importante es que el Señor prepare también a su pueblo. El Señor nos prepare. Por eso yo hice un hincapié también la semana pasada que los sábados son días para prepararse para los domingos. La iglesia en su sabiduría tiene una conexión muy fuerte, muy entrañable con la Santísima Virgen María los sábados. Ella nos prepara. Y los sábados rezamos en el rosario los misterios gozosos de la anunciación, de la visitación, de nacimiento del Señor Jesucristo, de presentación del niño Jesús y de la pérdida de Jesús cuando él tenía 12 años, cuando él fue al templo y empezó a predicar ante los sabios y los entendidos de su comunidad. Los 5 misterios gozosos. La Santísima nos prepara, como una mamá preparando los niños para ir a la escuela. Así ella nos prepara para su hijo, porque San
Luis María de Montfort, él decía, sí, Señor Dios decidió a venir en este mundo a través de la Santísima Virgen María. Entonces es importante que vayamos a Jesús a través de ella. A Jesús per María. Entonces ella nos prepara para la Santa Misa. Y luego podemos preparar a otras personas. Cada vez que hablamos en la familia que es la iglesia doméstica, preparando a los niños, diciéndoles, vamos a encontrarnos con Dios. Hay una disposición importante que uno tiene que llevar cuando uno va a la Santa Misa. Lo que encontramos en el Salmo 122. ¡Qué alegría yo tengo cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Es una disposición importante, que vamos a la casa del Señor con esta alegría. Entonces, cuando llegamos a la casa del Señor, hemos de dejar que la iglesia nos prepara. La iglesia nos prepara a través del sacramento de penitencia, sacramento de confesiones. Nos prepara espiritualmente. Antes de que llegamos a la iglesia, hay personas que han abierto la puerta de la iglesia. Hay personas que han también quedado la iglesia muy limpia para que entramos alegremente en nuestro culto a nuestro Dios. Entonces la iglesia tiene un papel. La iglesia son nosotros. No es, la iglesia no es de pastor o de los sacerdotes o diáconos o los que sirven. Todos nosotros. Como en la casa cuando se cocina, en los pueblos indígenas, cuando yo estaba creciendo, cada uno tiene que hacer algo para que la comida quede lista. Aquí me parece, por el hecho de que todo está ya preparados, ahí en los pueblos donde no hay todos los medios que tenemos, el niño puede preparar lo que se puede decir Pepe, en inglés. Uno prepara otra persona prepara aquello para que la comida quede lista. Así también para el banquete de nuestro Dios hay que prepararse, hay que contribuir, como vemos en la semana pasada. Pero en este día yo quiero que nosotros podamos entender algo que podemos compartir a la gente. ¿Por qué vamos a la Santa Misa? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se celebra la Santa Misa? ¿Por qué vamos a la Santa Misa? ¿Por qué hemos de ir los domingos a la Santa Misa? Es una pregunta pendiente para nosotros. Cuando uno conoce por qué, uno aprecia más lo que uno está haciendo. ¿Por qué vamos a la Santa Misa? Es un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía es el sacramento del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está presente en medio de su pueblo durante la Santa Misa. Recordamos en Mateo 18, versículo 20. Jesús decía, donde reúnen 2 o 3 personas en mi nombre, yo estoy allí con ellos. Es un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Porque el pueblo que se reúnen es el pueblo de Dios. Son personas que tienen hambre de Dios. San Agustín decía, tener hambre de Dios es una disposición para recibir más de nuestro Dios. Para recibir más. Tener hambre. Como en el Salmo 42. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. ¡Wow! Porque el pueblo que se reúne es el pueblo de Dios. Tienen hambre de Dios. En la misa no son todos, solamente nosotros que están ahí. Los santos están, los ángeles están, porque es el pueblo de Dios. En la
primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro decía que somos un pueblo de Dios, un sacerdote real, personas consagradas, una asamblea santa. Son nosotros que reunimos. Hay una identidad un poquito sobresaliente cuando llegamos a la iglesia. Somos fieles de Dios. Somos un pueblo santo, un pueblo consagrado, un sacerdocio real. Todos nosotros compartimos en la identidad de nuestro Señor Jesucristo porque venimos para Él, con Él y por Él. La Santa Misa. Venimos como los santos llegaron. En el mundo bíblico se puede decir, venimos para recibir bendiciones de Dios, como Jacob. En el libro de Génesis, capítulo 32, él llegó para recibir la bendición de Dios. Cuando él vio el ángel, él decía, no puedo dejarte hasta que tú me bendigas. I will never let you go unless you bless me. I will never let you go unless you bless me. No puedo dejarte hasta que me bendigas. Venimos para recibir la bendición de Dios. Venimos para pedir el auxilio de Dios para nuestro pueblo, como en el caso de una mujer bíblica, reina Esther. Ella, en el libro de Esther, capítulo 4, ella oró por su comunidad. Ella llegó en el templo para orar por su comunidad. Llegamos a la misa participando en la vida de Abraham, que oró por la comunidad de Sodoma y Gomorra, pidiendo el auxilio de Dios. Ten misericordia, Señor. Venimos a la Santa Misa para que pedimos el pan de cada día. Mateo 6, 11. Señor, danos el pan de cada día. Venimos para pedir que el Señor nos perdone nuestros pecados. Mateo 6, 12. Que el Señor nos perdone nuestros pecados. Venimos para quedar con quien nos conoce. En Salmo 139, Él nos conoce nuestras realidades. La gente puede ser que no nos conoce como somos. El Señor Dios nos conoce. Venimos a su casa. Cuando venimos a la misa, es como una clínica de fe. Cuando personas están enfermos físicos, ellos van a las clínicas médicas. Pero cuando venimos a la misa, es una clínica de fe. A través de nuestra fe, el Señor nos salva. A través de nuestra fe, Él realiza obras grandes. Recordamos, cada vez que Jesús quiere o quería sanar a alguien, Él primeramente pregunta, ¿crees que yo pueda hacer ¿Qué quieres? Jesús nos pregunta también a nosotros cuando venimos a la Santa Misa. Por eso tenemos durante la Santa Misa oportunidades de presentar nuestras oraciones, nuestras súplicas. Cuando el sacerdote decía al principio de la Santa Misa, antes de las lecturas, oremos, es el momento que tú puedes añadir tus súplicas ante nuestro Dios, ante el que vive para siempre. Venimos para buscar a alguien más grande. En la vida las personas buscan algo que es más grande que ellos. Cuando un niño, una niña, un joven va a la escuela, está buscando algo más. Voy al colegio para recibir enseñanzas. Así también, cuando venimos a la Santa Misa, estamos buscando
alguien más. ¿Qué es lo que Juan Bautista decía? Él es a mighty one, una persona más sobresaliente. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 50, Jesús decía a un hombre, Natanael, Bartolomeo, que él va a ver cosas mayores. En la Santa Misa, venimos a la Santa Misa porque queremos ver algo más grande que nosotros, cosas maravillosas, cosas, una persona más sobresaliente es lo que celebramos en la Santa Misa. Jesús decía a Natanael, vas a ver los ángeles bajando y subiendo ante nuestro Dios. Muy importante. En Juan 1, 49, 50 y 51. Vas a ver cosas más grandes. Entonces, uno tiene que saber que la Santa Misa es comunión con Dios. Vemos a visitar a nuestro Dios. Es una casa de Dios. Cuando venimos, es un espacio espiritual, un espacio de los santos, de los ángeles. Allí encontramos nuestro Dios. Encontramos la gracia de nuestro Dios. En la Santa Misa se abre el libro de la vida, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. San Jerónimo decía, la ignorancia hacia la Sagrada Escritura es una ignorancia hacia Cristo. Conocemos en la primera lectura, en la segunda lectura, en el Evangelio, la palabra de Dios. Muy importante que durante este tiempo de Pascua leemos de los hechos de los apóstoles para conocer la identidad de nuestra iglesia, conocer cómo vivía la iglesia en la antigüedad. Desde capítulo 1 hasta capítulo 28 de los hechos de los apóstoles nos ayuda a ver la iglesia antigua, la historia de nuestro Dios. Cada vez que venimos a la Santa Misa es una oportunidad para que ubicamos nuestras historias pequeñas con la historia grande de nuestro Dios. Es lo que se celebra. La historia de Dios es una historia sobresaliente. Añadimos nuestras historias pequeñitas. Entonces en la Biblia se encuentra la autobiografía de nuestro Dios. Se encuentra también las biografías, perfiles de cada uno de nosotros. Como se puede ver la biografía de los hombres, personajes, mujeres bíblicas, así también nosotros podemos identificar con los personajes bíblicos. La historia de Dios, que es una historia grande, está en relación con la historia pequeñita de cada uno de nosotros. Es lo que se hace cuando venimos a escuchar la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios es importante porque San Pablo decía, la fe viene desde la escucha. Uno escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios da la vida. Jesús decía que ustedes sois sanados por las palabras que habéis escuchado. La palabra de Dios puede dar vida, renueva. Si tú vas a leer Ezequiel capítulo 37, a través de la palabra de Dios, los huesos secos revivieran, tuvieran vida. Cuando el profeta Ezequiel fue a profetizar la palabra a los huesos secos, recibieron la vida. Entonces, cuando estamos escuchando la palabra de Dios,
el Señor está haciendo algo en nosotros. Él está haciendo algo en nuestras vidas. Entonces, hemos de tener una disposición entrañable. Cuando se lea la primera lectura, la segunda lectura y el Evangelio, el Señor nos habla a través de su palabra. Y luego, entre la primera lectura y la segunda lectura, hay el tiempo que llamamos el salmo responsorial. Es una oración. Los salmos constituyen las oraciones del Antiguo Testamento. Los salmos, los cánticos del Antiguo Testamento. Es una oración. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y tú empiezas de dejar que esta palabra te hablan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23. El Señor es mi pastor. Salmo 121. Mi auxilio viene de Dios, que hizo el cielo y la tierra. El Salmo 91, versículo 10. El Señor ha mandado sus ángeles para que nos pueden proteger. El Salmo 51. Ten misericordia de mí, Señor, porque he pecado. El Salmo 139. Señor, tú me conoces. Tú conoces mis entradas y salidas. Tú conoces la interioridad de mi vida. Si me voy a los abismos, tú estás. Si me voy a los mares, tú estás. No hay ningún sitio donde puedes esconderme, porque tú me conoces. Tú sabes todo sobre mi vida. El Salmo 42. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Uno empieza de hacer la oración a través de los salmos. Y luego la segunda lectura, que siempre viene de las epístolas de San Pablo o de San Pedro o Santiago, los libros del Nuevo Testamento. Yendo una conexión, San Agustín decía que el Antiguo Testamento está cumplido en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento tiene su raíz en el Antiguo Testamento. Muy importante, una unidad, el mismo Dios, la misma fe. Muy importante. Por eso hay una riqueza en cristianismo, porque aceptamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nuestros hermanos judíos solamente quedan con el Antiguo Testamento. No han aceptado el Nuevo Testamento. Muy entrañable. Entonces, luego el Evangelio viene de los 4 evangelios. El Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. Tienen similaridades. Ellos cuentan historias mismas con algunas diferencias. Pero el Evangelio de Juan que leemos durante Pascua, el tiempo de Pascua, es un evangelio que sobresale, habla de la teología, de una relación entre Dios Santo y los hombres pecadores. Un encuentro entre la divinidad y la humanidad. En cada capítulo de San Juan se vea este encuentro entre lo visible y lo invisible, entre Dios Santo y los hombres pecadores, entre el cielo y la tierra, entre la fuerza de Dios y la debilidad humana. Es lo que encontramos en el Evangelio según San Juan. Entonces, durante el Evangelio se levanta, se pone de pie, porque nuestro Dios nos habla. El Papa Francisco ha dicho que los evangelios son las homilías
de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está hablando directamente a nosotros en los evangelios. Por eso cuando el diácono o el sacerdote lee el evangelio, se pone de pie. Atención a la palabra de Dios, porque el Señor está hablando entre su pueblo. Es el evangelio. Y luego una prédica de sacerdote o de diácono para ayudarnos a ver, explicar, tomando de las realidades humanas para ver cómo la Sagrada Escritura tiene mucho que ver con nuestros contextos políticos, nuestros contextos morales, nuestros contextos ordinarios, nuestros contextos sociales y culturales, nuestros contextos personales, para llevarnos a apreciar más quién es Dios en nuestra vida. La humildad es un momento de reflexión y luego el pueblo se levanta otra vez y profesa su fe en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia. Entonces, la Santa Misa es un espacio muy importante y uno tiene que ser parte, como un lector, como un monaguillo o una monaguilla, como un ministro extraordinario de la Eucaristía, como un ujier, como el que canta ahí, o que en el coro, o los que nos están ayudando con los sonidos, todos nosotros, o todo el pueblo que da bienvenido a la gente cuando llegan, sobre todo en el tiempo que nos corresponde a vivir ahora, con los problemas y dificultades, a celebrar la presencia de nuestro Dios, porque entre nosotros encontramos a Jesús. Tú encuentras a Jesús en el hermano que viene a la Santa Misa, en el anciano que está en la silla de ruedas, en los jóvenes. Tú encuentras a nuestro Señor Jesucristo. Y una manera también es dando bienvenido a ellos y recibiéndoles con mucho amor. Y nosotros que venimos a la Santa Misa, venimos a la casa de nuestro Dios. El que va a la casa de los reyes, de presidente de este país o los países nuestros, tienen que vestirse bien. Cuando uno va a las fiestas de bodas, se viste muy bien, muy elegante. La misa es la boda de Cordero, como vemos en el libro de Apocalipsis. Es la boda de Cordero. Hemos de vestirnos bien, porque vamos a la casa de un rey de los reyes, del Señor de los señores. Vamos a la casa de nuestro Dios. Uno tiene que vestirse bien, porque tú vas a la presencia de nuestro Dios. Es acto de fe. Venimos con unos ojos de fe, porque encontramos lo invisible que se hace visible en nosotros. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo. Venimos a tiempo. Cuando yo era niño, mi mamá nos decían que hemos de ir temprano a la Santa Misa, porque los ángeles toman notas. El que viene, ellos empiezan a escribir. Cuando empieza la Santa Misa, ellos cierran su librito. Entonces, si tú vienes tarde, lo siento mucho, han tomado notas. Era como mi mamá nos convencía a ir temprano a la Santa Misa. Sí, es importante, porque en la Santa Misa vamos ahí a entrar con el password, que es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese password para entrar. Si tú no estás ahí cuando demos el password, ¿cómo vas la clave para entrar en la oración, en el misterio trinitario? ¿Cómo vas a ser parte
Tú no puedes entrar si no tienes la clave, el password, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese password para entrar. Entonces uno tiene que llegar temprano. Como San Juan Diego llegaba tempranito a la Santa Misa. Siempre iba millas para llegar. Pero la Santa Misa era muy importante para San Juan Diego. Era cuando él iba a la Santa Misa, él tuvo la gracia de encontrarse con la Santísima Virgen María. Ahí empezó la aparición que en este día nos veneramos a la Santísima Virgen de Guadalupe. Apareció a un hombre que iba a la Santa Misa. Cuando uno está en el camino hacia nuestro Dios, a la casa de Dios, esta persona encuentra la paz y los visitantes celestiales. Muy importante. Yendo con gracia a la Santa Misa. También, si podemos mirar en el pueblo de España, uno que conoce la historia de Isidoro y María de la Cabeza. Isidoro es el patrono de Madrid. Era un labrador, pero nunca perdió a la Santa Misa. Cada día va con su mujer, María de la Cabeza. Los dos son santos hoy y son patronos de la ciudad de Madrid, en España. Santa Misa. Entonces, querido hermano, querida hermana, es importante que venimos con alegría y conocer un poquito lo que se celebra y saber que es un encuentro con alguien más grande. Buscamos cosas grandes y en la Santa Misa recibamos la persona más grande de todo el mundo, nuestro Dios, el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, el Nazareno, el Hijo de David, el Rey de los Reyes, la luz del mundo. Él es nuestra vida, Él es el pan de la vida, Él es nuestro Mesías, el que está pendiente de su pueblo. Entonces, en este momento voy a dejar si hay preguntas de lo que hemos compartido en este día. Podemos ver las preguntas y conversar un poquito más, conociendo lo que significa la Santa Misa, sobre todo desde el punto de vista de preparación y de cómo se puede vivir la Santa Misa. Gracias. Gracias a los que nos están sintonizando y a través de Facebook, a través de YouTube. Las personas que van a poder hacer las preguntas son las personas que están conectadas en Zoom. Si hacen la pregunta en YouTube o en Facebook, voy a tratar de leerla para que el Padre Ben pueda sintonizar. Pero creo que aquí tenemos una pregunta ya. A ver, vamos con Gaby Montes. Si puedes prender tu micrófono. Gaby, a ver, y adelante con tu pregunta. A ver, no la escuchamos. Adelante, Gaby. ¿Tu micrófono? A ver, permíteme, que creo que es el problema aquí conmigo. Mientras que arreglo aquí la situación, las preguntas también se hacen share y si entran con el enlace de YouTube, pueden también en Zoom, pueden hacer sus preguntas. A ver, adelante. No la escuchamos todavía. Sé que estás hablando, pero no te alcanzamos a escuchar. Mientras tanto, Padre, siga hablando mientras hago esta conexión. Ok. ¿Hay otra persona? ¿Tienes alguien en el Facebook? A ver, en el Facebook tenemos a Eri Castillo,
que está sintonizando, pueden, ese soy yo. Mireya, muy bien, se escucha. Josie Lozano dice gracias. Una pregunta, hablemos un poco del significado de la ofrenda que hacemos durante la Santa Misa. Esa es la pregunta que hacen. Ok, es importante y no puede ser que en la semana que viene yo voy a abordar un poquito lo que significa ofrecimiento que hagamos en la iglesia. Recordamos, hay una enseñanza, un documento de un santo, San Justino, que era miembro de la iglesia post-apostólica. Este hombre que fue mártir escribió algo sobre cómo se celebraba la Eucaristía en la antigüedad. Una de las cosas que San Justino resaltó era que en la antigüedad ellos llegaron a la Santa Misa, los apóstoles leyeron las lecturas, la gente escucharon muchas horas, ofrecieron oraciones y luego ellos hicieron una colecta para los pobres. En la iglesia antigua, la ofrenda era algo dado a nuestro Dios, para el pueblo de Dios, sobre todo los que sufren más. Entonces, este es parte del ofrecimiento nuestro. Para añadir, no es cumplir, porque el ofrecimiento de Jesús está completa, sino participar en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Algo de nosotros, algo que tenemos para el bien de los pobres y para el bien de los que sirven en el templo. Es el origen de la colecta que hicimos. Entonces, cuando uno da a Dios, Dios también da a esta persona. Se puede decir en Juan capítulo 3, versículo 16, donde Jesús decía, Señor amó al mundo tanto, por eso Él dio a su único Hijo para nosotros. Entonces la ofrenda es un poquito de lo poco que podemos dar a nuestro Dios. Porque recibamos todo de Dios, entonces es para compartir lo nuestro, tomando en cuenta que la iglesia está para ayudar a los pobres y mantener el bien de la iglesia. Por ejemplo, aquí la iglesia es como también una comunidad social, desde el punto de vista de que la iglesia paga tasas, la iglesia paga para las luces, utilidades, compra las cosas para la Santa Misa, ayudan a pagar el staff y poner cosas para que se puede seguir adelante. Entonces la ofrenda nos ayuda a cubrir estos gastos. Pero la persona que se ofrece esta ofrenda es Dios. Entonces nosotros que somos administradores de los bienes, entonces lo utilizamos para el pueblo, para lo que necesita la iglesia concreta. Gracias. Gracias. Ahora creo que sí ya tenemos conexión. Adelante, Gaby, con tu pregunta. Ok, buenas noches. Ok, buenas noches. Hola, Padre, ¿cómo está? Estoy bien. ¿Y ustedes? Bien, gracias. Ok, gracias. Mi pregunta es con relación a, pues en estos tiempos que estamos participando de la misa a través de las redes sociales. Y sí. Yo en lo personal prefiero participar cuando sé que la misa está en vivo. Sí. Lo mismo con la hora santa. Sí. Pero no sé si es cosa mía o hay alguna diferencia en participar en las misas que sean en vivo o que sean retransmitidas. ¿Hay alguna diferencia o no? Yo he también contestado estas cuestiones con otras personas, que es mejor en vivo. Si hay misa aquí a las 11 o los domingos como celebramos en español a las 12:30, tú entras en esta hora porque es una misa actualizada ya, porque
por razón de la enfermedad no podemos llegar a la iglesia, la misma intención, la misma gracia llegan porque está actualizada en aquel momento. Como estoy ahora hablando, si es una misa actualizada. Y luego la gente puede escuchar la misa grabada. Y yo no puedo juzgar, yo no puedo decir que no tiene gracia, pero es más importante y más útil espiritualmente cuando uno llega a la misa viva y actualizada, que ahora tenemos misa y tú entras. Es como entrando en el templo para participar a la Santa Misa. Y yo lo he dicho, cuando uno está participando, no hace falta que uno se distraiga con lavar los platos o hacer otras cosas. Si es una hora con Dios. Porque cuando venimos a la Santa Misa, no podemos quedar en la misa y estamos lavando platos en la cocina. Aquí, tu casa ahora, allí es el templo. Entonces uno tiene que guardarlo. A mucha gente en nuestra parroquia ha hecho un altar para recordar que es un sitio sagrado. Y la familia es siempre un hogar, es el lugar de santidad. Porque en el lugar es donde empieza la vida espiritual. Matrimonio es un hecho santo, es un sacramento. Entonces, en nuestros hogares tenemos que también saber que es hogares santos. Por eso no se puede pelear en la casa. Uno tiene que saber que aquí vivan los hijos y las hijas de Dios. Muy importante. Por eso el sacerdote viene para bendecir la casa, para que nosotros entendamos que es un lugar sacro. Amén. Vamos con Georgis, que creo que tienes una pregunta. Si la tienes, puedes hacer unmute tu micrófono, por favor. Y te escuchamos. Georgis? Sí, padre, ¿está ahí? Yes. ¿Escucha, mejor dicho? Georgis, ¿qué tal estás? Bien, padre. Acá mi esposa me pasó la voz sobre sus comentarios que iba a hacer en estos días. Yo no sabía, así que me puse bien rapidito a tiempo. ¿Sabe qué? Mi pregunta es, ¿por qué los hermanos separados les cuesta tanto trabajo creer en la Eucaristía cuando Dios mismo ha hecho milagros eucarísticos? La gente a veces no quiere abrir sus ojos. Vemos concretamente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13 hasta 35. Cuando Jesús se encontraron con los dos discípulos en el camino hacia Emmaús, ellos escucharon la palabra, pero no podían conocer que Jesús estaba presente hasta cuando partieron el pan. Jesús se hace presente. Nuestros hermanos separados no han llegado a esta experiencia. Quedan todavía en lo que llamamos sola escritura, como Martin Luther y su grupo, los que separaron de la iglesia. Sola escritura, piensan que la palabra de Dios es suficiente. Pero en la iglesia católica sabemos que es real, que Él está presente de una manera más real en el sacramento de su cuerpo, de su sangre, de su divinidad. Es muy importante. Entonces hay algo que está todavía que ellos no quieren conocer, pero tampoco no podemos juzgarles, pero necesitamos apreciar y vivir una vida eucarística. Si ellos nos vean vivir una vida eucarística, puede ser que les vamos a traer a conocer el valor de la Eucaristía. Pero la Eucaristía es una realidad potente en la iglesia. Hay milagros eucarísticos que han ocurrido en la humanidad y no se puede dudar que Jesús está presente en su cuerpo y en su sangre, en su divinidad, en la Eucaristía. Gracias. Vamos con el señor Joseph, que estuvo con nosotros desde el principio. Adelante, señor Joseph, le escuchamos. Sí, ¿me escuchan? Sí. Joseph, gracias.
Padre, buenas tardes. Tengo Buenas. nomás dos preguntas. Gracias. Una es teológica y otra es de la misa. He estado viendo al Papa en el Vaticano dar la misa Sí. y lo está haciendo de una capilla donde un Cristo hace 500 años que tenían la plaga allí, logró el milagro de que se fuera la plaga y por eso el Santo Padre está yendo a esa capilla y está dando las misas ahí. Pero me fijé una cosa interesante, que cuando termina la misa, la Eucaristía, él tiene allí al Santísimo, al Santísimo y voltea el Santísimo alrededor de todos allí. Y hay una meditación de casi unos 10 minutos. Quisiera saber si eso se podía implementar en Franco Copanga. Muchas gracias. Es una demostración de fe tan importante, que Papa, siendo el Papa, él se humilla a sí mismo, sabiendo que Jesús es muy presente en la Eucaristía. Él utilizó el mostrador para bendecir a la gente con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque como hemos también hablado en nuestra iglesia, que cada vez que utilizamos el mostrador para bendecir a la gente, Jesús nos bendice directamente. Lo hemos hecho aquí una vez o dos. Ricardo Varela nos ha sugerido y lo hicimos una vez o dos, pero podemos hacerlo enseguida. Gracias, es una sugerencia importante. Gracias, Padre. Tenemos una pregunta aquí de... Él no ha terminado. Está hablando... A ver, adelante. Ok, la segunda. Es teológica. Ok. De otra religión estaba diciendo, hablando del Evangelio, y estaba diciendo que en el Evangelio, cuando dice Jesucristo que trajo las buenas nuevas, sí. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? De acuerdo a este místico protestante, dijo que las buenas nuevas era que éramos hijos de Dios Altísimo, creados en la imagen de Dios, y que éramos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces yo tenía el concepto que antes que el Evangelio era las buenas nuevas, que Jesucristo había venido al mundo a salvarnos de nuestro pecado. ¿Me podía dar su opinión acerca de eso? Me parece, si tú leas Lucas capítulo 4, a partir del versículo 16, cuando Jesús entró en la sinagoga, él abrió el libro del profeta Isaías, capítulo 61, y él empezó a leer: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para anunciar el mensaje de la salvación a los pobres, para abrir los ojos de los ciegos, para abrir los oídos de los sordos, para anunciar el nuevo momento para el pueblo de Dios. Entonces, la nueva... Y él, después de hablar, él se sentó y todo el mundo estaba mirando hacia él. Él decía que se han cumplido mientras que estáis mirando a él. Entonces, él es la nueva buena, es Jesús. Los judíos no quieren entender pero Jesús es. Entonces, él es. Él vino en Mateo capítulo 5, versículo 17, que él vino para cumplir y no para aborrecer. En él este cumplimiento. Con Jesús estamos bien, porque él es Dios. Y no puede dar más que él. Nada más. Los santos dijeron, él no puede dar más, porque él ha dado todo. Entonces, en él es la nueva buena, y él es el centro de los evangelios, de las celebraciones, de todo lo que estamos haciendo en la iglesia. Es ese centro. Por eso decimos que la Eucaristía es la suma y la fuente de la vida cristiana. No hay más. Todo nos lleva a la Eucaristía y a Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Joseph. Gracias. Vamos a
Hay una pregunta que hicieron en el Facebook que dice, ¿qué plan tiene con las clases del catecismo? Dice que no ha podido hablar con alguien que le regresen los correos aquí en la iglesia, Padre. Ya, Cecilia y su grupo está trabajando. Mañana voy a decirle, por favor, si tienes cualquier preocupación o cualquier pregunta, manda a Cecilia Foreni. Ella es la coordinadora. Y si ella no contesta, por favor, escríbeme o escribe a mi secretaria, para otra persona es de business manager, la cuita, para que podamos hablar con Cecilia. Porque ella tiene que trabajar, tiene tiempo de trabajar. Entonces vamos a contestar. Si no han contestado, van a contestar. Escribe de nuevo. Gracias. Gracias, Padre. Una pregunta que hace Vero por el Facebook dice, hola, Padre Ben. Gracias. ¿Por qué están tantas personas en el espacio del altar cuando van a dar la comunión? Se supone que es para el Padre. Y estábamos aquí con el doctor, creo que está hablando de los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Ok, muy bien. El espacio del altar es para sacerdote, pero por los contextos sociales, contextos eclesiásticos, ahora hay algunas personas designadas. Como hemos visto en la primera lectura de domingo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1 hasta 7, cuando hubo problema, un crecimiento grande en la iglesia y la gente estaban quejándose, ahí se formaron los diáconos. Entonces, por razón de que la iglesia ha crecido mucho, entonces tenemos ministros extraordinarios de la Eucaristía. Son personas formadas, personas que tienen que vivir una vida ejemplar. Y ellos acercan al altar para ayudar. Son ayudantes, no son ministros oficiales. Son ayudantes. Están ayudando a los sacerdotes para que se puede seguir ayudando a todo el mundo. Y es importante también que por nuestro bautismo somos ungidos. Si uno realice que el don o el sacramento de bautismo nos da una vida entrañable de Dios, podemos acercar al altar de nuestro Dios. Muy importante. Si conocemos la vida cristiana y vivamos como se tiene que vivir, ¡wow! Porque Pedro decía en primera carta de él, capítulo 2, versículo 9, que somos una nación consagrada, un pueblo santo, un sacerdocio real. Todos. Con nuestro sacramento de bautismo ya somos ungidos. Y podemos participar. Y podemos orar por unos a otros. Pero muchas veces no apreciamos quiénes somos. Tenemos poder espiritual si lo revivamos. Gracias por la pregunta. Gracias. Padre, Irma Ríos dice, Padre, buenas noches. Buenas noches. Para pedirles si pueden poner un buzón en la reja, afuera de la reja, para poner los sobres. Me imagino porque después de que se cierran las puertas, no tienen acceso para entrar a la oficina. Ok. Gracias. Lo vamos a mirar mañana. Vamos a hablar con los que me ayudan en la oficina y vamos a ver cómo se puede hacer. Pero dentro de poco, si Dios permite, puede ser que la iglesia va a ser abierta con algunas limitaciones. Y yo quiero hablar con Dr. Durán porque había cuando estábamos de la conversación de tener personas que puedan adorar. Lo que yo estoy pensando es, siempre hacer la exposición de Santísimo cuando se abre la iglesia y poniendo algunos soldados de Cristo para que 10 personas puedan entrar a cualquier tiempo, quedándose separados y con todas las, todos los que tenemos que aguantar, todos los consejos que tenemos que llevar a cabo
para que adoren a nuestro Señor Jesucristo. En este momento se van a abrir la iglesia, pero con limitaciones. Dentro de poco, si Dios nos permite. Ok, se ha terminado. Gracias, hermanos y hermanas, por haber llegado en este día. Vamos a seguir con el tema de la Santa Misa en la semana que viene. Terminaremos con el tema de la Santa Misa y luego vamos a seguir con otros sacramentos, conociendo un poquito lo que celebramos y haciéndole un poquito más experienciar para que ustedes podáis entender más. No una teología arriba, sino maneras más asequibles para todos nosotros. Una vez más, gracias por habernos acompañado esta tarde. Y gracias a Ricardo, que es nuestro puente, ayudándonos el bridge. Él está uniendo el cielo y la tierra, uniendo todos nosotros desde la casa pequeñita nuestras a la casa grande de la iglesia. Ricardo, gracias, y todos los que están colaborando contigo. Gracias, Padre. Una pregunta. Padre, ¿podría explicar la historia de San Miguel? ¿Por qué dice San Miguel Arcángel? ¿Cómo se lo explico a mis niños? San Miguel Arcángel es el mayor de los arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Hay historias, sobre todo en el libro de Apocalipsis, cuando produzca un problema entre las tinieblas y la luz, el diablo y los hijos de Dios, él luchó contra el diablo y mató el diablo en la manera que la Sagrada Escritura nos ha dicho. Y la devoción a San Miguel ha sido muy fructífero en la vida de la iglesia. En 1891, el Papa León XIII recomendó la oración a San Miguel de Arcángel. Y él es el Papa también que consagraron a todo el mundo a la Santísima Virgen María. Entonces, estas oraciones son muy fuertes. Se puede orar para que el diablo, que siempre es el hijo de la mentira, que él no hace mucho daño a nosotros, sobre todo a nuestros hijos. Recordamos que el diablo tiene 3 papeles. Él hace que la gente se divide, él mata, él roba. Entonces es importante orar que San Miguel de Arcángel protege a nosotros y a nuestros hijos y a nuestras familias. Yo lo rezo cada día, más de 2 veces, porque a mí me gusta esta oración. Es muy fuerte, es muy poderoso para el pueblo de Dios. La oración de San Miguel Arcángel tiene una confirmación eclesial. Los papas nos han hablado que tenemos que orar. Recordamos que también cuando empezó el problema de los abusos sexuales, que empezaron antes de este problema que tenemos ahora con la enfermedad, yo empecé de orar esta oración aquí en nuestra iglesia. El Papa recomendó y yo tenía que tener muy, muy claro en mi vida espiritual, que vamos a rezar la oración de San Miguel de Arcángel. No todas las iglesias lo rezan como nosotros aquí, porque conocemos el poder que tiene San Miguel para proteger al pueblo de Dios. Gracias, Padre, y gracias por agradecerme también a mí. Angelitos de Arias dice, muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias. Lupita García dice, gracias. Gracias, Ali hermano. Munzo, gracias, Padre Ben. Gracias. María del Real, buenas noches, Padre Ben. Gracias por tomarse su tiempo en estar en comunicación con nosotros. Gracias. De parte de Lupe, Armando y Ashley. Gracias. Mago dice, Dios lo bendiga, Padre Ben. Gracias por esta clase. Gracias. Y pues gracias a todos los que se han conectado. El día de mañana tendremos clase en inglés. Va a ser la misma clave y la misma contraseña para que no haya problemas. Gracias. Vamos ahora a orar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso, te agradecemos por todo lo que tú estás haciendo en medio de nosotros.
en esos momentos tan difíciles para todo el mundo, Señor. Tenemos miedos, pero tú nos has dicho que no tengamos miedos porque tú estás en medio de nosotros. Señor, sigue levantando nuestros ánimos. Señor, no hay nada imposible para ti. No hay una cosa difícil para ti, imposible para ti. Haga que se termine este tiempo de coronavirus. Señor, haga que tu pueblo siga teniendo fe en ti. Danos la esperanza que necesitamos. Da la sanación a los que están enfermos, a los que nos están ayudando en los hospitales, protégeles. Proteja a todos nosotros para que un día podamos reunir de nuevo en nuestra iglesia adorándote día y noche. Entonces lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, ahora y para siempre. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Que Dios los bendiga.